Vamos a sacar la fracción generatriz del decimal periódico mixto. Si, por ejemplo, tenemos un número, pongamos por caso, por ejemplo, 3,44, de manera que el 4 se sigue repitiendo, pues decimos que esto es un decimal periódico. Y es puro porque después de la coma todos los números son iguales y se repiten, ¿no? Si, por ejemplo, en vez de esto tuviéramos aquí otro número, por ejemplo 3,74, 4, etcétera, lo escribimos así, 3,7 y 4, el periodo que se repite lo ponemos de esta manera, ¿no? Bueno, pues aquí tendríamos un periódico que realmente no tiene aquí un número que se repite y entonces decimos que es mixto, ¿no? Porque contiene a periódico, un número periódico que se repite y uno que no se repite. Podría tener varios, por ejemplo 7, 3, 9, 4, y entonces este número, por ejemplo 7, esto, y ahora empieza el periódico en el 4. Pues aquí vemos aquí tres números que es lo que se llama el anteperíodo, ¿no? O sea que en realidad estos tres no tienen repetición ninguna y por tanto decimos que es un periódico mixto, ¿no? Entonces el periódico mixto lo que tiene es que coge números que se repiten, pero también después de la coma y hasta que el que se empieza a repetir hay números que no se repiten, ¿no? Sería el caso del mixto y el caso del puro, ¿no? Puede darse el caso de que dentro de los números periódicos pues haya una repetición alternando números, por ejemplo así 7,34, 34, 34. Como vemos aquí se repite 34 continuamente. Bueno, pues también decimos que esto es un periódico puro, al igual que 7,333, etcétera, ¿no? Bueno, ya sabemos la diferencia entre puro y mixto. El mixto siempre va a tener un anteperíodo, que puede ser de uno o varios números. O sea que si a este le intercalo aquí un número, por ejemplo el 2, pues ya tengo un periódico mixto, porque tiene aquí el anteperíodo, ¿no? Bueno, hecha ya la diferencia, vamos a ver cómo saber si tenemos un número, por ejemplo 7,23 o cualquier número, hacer una fracción cuyo cociente sea este, ¿no? O sea, A partido B será igual a 7,23, ¿no? ¿Cómo calcular esto, no? Entonces, si por ejemplo cogemos un número, vamos a coger por ejemplo 0,6391777, etcétera, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir un procedimiento y es el siguiente. Vamos desde la coma a contar los números que aparecen sin el periodo, que son estos, ¿no? A partir de aquí ya todos son 7, ¿no? O sea que este es el anteperíodo, ¿no? Y vamos a contar también desde la coma hasta que aparezca el primer periódico, ¿no? El primer número periódico, ¿no? Entonces aquí tenemos 4 números y aquí tenemos 5. Entonces escribimos un 1 con 4 ceros, 1, 2, 3, 4, y aquí tenemos 5, un número con 5 ceros, 1, 2, 3, 4, 5, y ahora el 1, ¿no? Bueno, pues hacemos esta resta será 100.000 menos 10.000 y esto da 90.000, ¿no? Bueno, una vez que tenemos esto, si multiplicamos este número por el dado, pues tenemos en el caso de 10.000, pues habrá que correr la coma 4 veces. Y entonces nos saldrá 6391,77, etcétera. Mientras que si multiplicamos por 100.000, habrá que correrlo una vez más. 6391,777, etcétera. Entonces hacemos también esta resta. Y al hacer esta resta, pues escribimos 63917 menos 6391 igual a 57.526. 57.526 nunca van a dar decimales porque son iguales. Entonces, 0,77 menos 0,77 es 0. O sea que en esto, cuando hacemos esta operación, nunca van a salir decimales, ¿no? Entonces, por último, si dividimos esto entre esto, 57.526 dividido entre 90.000, pues nos tiene que dar ese número, 0,639177, etcétera. Vale. Bueno, pues ese es el procedimiento que vamos a seguir. Vamos a poner otro ejemplo. Nos acercamos. Tenemos, por ejemplo, el número 0,6391.
4, 6, 6, 6, etc. O sea que el periódico es 6. Lo escribimos así, 0,46. ¿Vale? Tenemos aquí un anteperíodo y entonces volvemos a hacer lo mismo. Tenemos que desde la coma hasta este número hay solo uno, ¿no? Mientras que desde la coma hasta el número que se repite, que sería todo esto, ¿no? Pues ahí contamos uno de los que se repiten, ¿vale? Con lo cual ya tenemos que aquí habrá que multiplicar por 10 y aquí multiplicar por 100, ya que desde aquí hasta aquí hay un número, por tanto un 0. De aquí a aquí hay dos números, por tanto dos ceros. 100 menos 10, 90. ¿Vale? Y ahora tenemos aquí que si multiplicamos por 100 y multiplicamos por 10 este número, pues por 10 nos dará 4,6, ya que la coma se mueve una posición, y por 100, 46,6. 46,6. 46 menos 4 es 42. 42 entre 90, pues nos dará este número. ¿Vale? Bueno, vamos a ver un último ejemplo, ya que todos son iguales. Cojamos 1, 2,3, 7, 9, 2. Vamos a hacer que esto se repita así de 2 en 2, 25, 25, etc. ¿no? Bueno, entonces tenemos, si nos fijamos aquí, estos son los tres números que aparecen hasta que empieza el periodo, que es esto, ¿no? O sea que tenemos aquí tres números, 3, 7, 9, donde realmente no se repiten. Entonces tenemos el anteperíodo, que es esto. Y ahora cogíamos los mismos, pero le aumentamos el del periodo, y como son dos, pues le ponemos los dos, ¿no? Entonces vemos tres números, por tanto va a ser tres ceros, ¿no? Entonces ya sabemos que va a ser 1000. Tres ceros será 1000. Multiplicar el número por 1000. Y estos serán cinco números, pues serán 100.000, ¿no? Entonces tendremos 5 ceros. Entonces 100.000 menos 1000, 99.000. Vale. Bueno, ya sabemos entonces que aquí tenemos 99.000. Si multiplicamos esto por 1000, pues correrá la coma tres veces. 1, 2, 3. Entonces tenemos 2, 3, 7, 9, 25, etc. ¿no? Mientras que si lo multiplicamos por 100.000, correrá 2 puntos más la coma, o sea, hasta aquí, ¿no? Entonces tendremos 2, 3, 7, 9, 25, 25, etc. ¿no? Entonces si restamos 2, 3, 7, 9, 2, 5, menos 2, 3, 7, 9, pues esto da 235.546. 235.546. Y si esto lo dividimos ahora entre este número, entre 99.000, pues nos da realmente ese número, 2,379, etc. Bueno, pues buscar la fracción generatriz de un decimal periódico mixto es en realidad, una vez que nos dan el decimal, pues saber que al dividir dos números, en este caso este número entre este, nos va a dar ese decimal, ¿no?